Hoy día estamos muy felices porque no solo nuestra iglesia Mar Adentro está celebrando la resurrección de nuestro Señor, sino en todo el mundo, toda iglesia que cree, que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, está celebrando. Y qué alegría, ¿no? Saber que tenemos hermanos de otra lengua, de otra nación, que también han creído lo mismo que nosotros. Pero también quiero comentarles que durante estos últimos años ha habido muchas personas, mucha gente que ha querido un poquito desechar, desprestigiar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una de las últimas teorías que yo escuché fue llamado el desmayo de Jesús. O sea, esta teoría decía que Jesús no había resucitado, ni siquiera había muerto, sino simplemente que no aguantó el dolor y se desmayó en la cruz. Por lo que la Sociedad Médica de los Estados Unidos lo llamó ridícula esta teoría. Y te voy a explicar por qué. Porque esta misma sociedad médica comienza a explicar por qué no pudo haber sido de esta forma. Y número uno es porque al momento de golpear a las personas que iban a la cruz, y vamos a hablar específicamente de Jesús, le pegaban con un látigo llamado flagrum, bueno, escucho tantas formas y quiero que mostrarles la imagen. Luis, ayúdenme por favor los chicos de producción. Este era un látigo, como ven ahí, de correas, de cuero trenzado, con bolas de metal, y también tenía trozos de huesos afilados que estaban entretejidos. Bueno, y estaban entrelazados y se han dado cuenta entre ellos. Entonces lo que hacía este látigo, hermano, o sea, no era un San Martín, ¿no? Que te golpeaban y solamente sentías pues rojo, sino la función de este flagrum era desgarrar piel, músculos. Entonces la Biblia cuenta y menciona que a Jesús, ¿cuántos golpes le dieron a Jesús? 39, porque dice 40 menos 1, ¿no? 39. Y dice que fue Jesús latigado. Escúchame, los romanos eran especialistas asesinos. Ellos no fueron entrenados simplemente para golpear, fueron entrenados para asesinar. Y si por algún momento una de sus víctimas como que se escapaban, ellos morían, no podían dejar a alguien vivo. Imagínate a Jesús recibiendo 1, 2, 3, y como contó Pastor Estefan el día jueves, los golpes eran tanto de arriba hacia abajo y luego se turnaban de abajo hacia arriba. Lo golpearon, lo voltearon con tal de desgarrarlo. Y Isaías dice que todo su cuerpo fue una llaga. Y toda la sangre de Jesús fue derramada. Esa es una de las primeras cosas que esta sociedad médica comenzó a decir. Y qué interesante saber que de los 39 latigazos que Jesús recibió, existen 39 enfermedades en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia dice que Él llevó nuestra enfermedad en su cuerpo, toda enfermedad, toda. Tú eres pastor, pero existe más de 39. No, es que si se combinan ellas, dan otras, pero en realidad en la clasificación existen solo 39 enfermedades. Y todas esas se llevó Jesús en su cuerpo. ¿Cuántos están felices que Jesús se llevó esa enfermedad, no? O sea, el cáncer se lo llevó, hermano. ¿Se lo llevó o no? Sí, SIDA, todo tema viral, Jesús se lo llevó en su cuerpo para que tú y yo no lo estemos cargando. Otro tema importante que hablaban dentro de esta teoría para destrozarla era que, bueno, la crucifixión sí provocaba asfixia, ¿no? Que terminaba poco a poco matando a la persona. Y aunque es cierto que a Jesús ningún hueso se le rompió, ninguno, sí la profecía cuenta que sí se le zafaron, ¿no? Los huesos. Y sí provocaba un poco de asfixia estando en la cruz, imagínate, no teniendo las fuerzas ahí clavado, pero no era que simplemente ibas a estar ahí y te ibas a desmayar, ¿no? Era muy sangriento y doloroso. Y como tercera evidencia de la muerte de Jesús fue que cuando ya pasa todo y Jesús exclama consumado es, entrega su espíritu, dice que hubo un terremoto, ¿se acuerdan? Y comienzan a romperle los huesos a los dos ladrones que estaban ahí, pero cuando quieren llegar a Jesús dicen no, él ya está muerto, y la prueba fue que le traspasaron una lanza, ¿se acuerdan? ¿Y qué salió de ahí? Agua. ¿Y qué más? Y sangre, ¿no? Y entonces médicamente ellos decían que eso se le llama, y la tercera imagen, Luisito, la segunda no me acompañaste, pero la tercera tiene que ver, ponme el derrame pericárdico, así se le llama, así se le explica. ¿Qué significa eso? Que su corazón de Jesús
había explotado. Y por eso se menciona este salmo que dice que el corazón, él mismo diciendo, mi corazón se derritió como cera. A esto se le llama el derrame pericárdico, o sea, no pudo soportar, al no encontrar sangre dentro de Jesús, y comenzó a entrar agua y su corazón no pudo. Y prácticamente dice, es como que se hubiera explotado. Y todo esto, o sea, no firmemente que Jesús se desmayó y luego se desmayó y luego se apareció caminando y hablando con sus discípulos días después, no. Hermanos, médicamente lo que se enseña es que fue una de las muertes con más tortura que un hombre haya podido experimentar. Y Él lo hizo, ¿sabes por qué? Por ti y por mí, por nosotros. Y la Biblia dice que toda la sangre de Jesús fue completamente dada por nosotros, como un sacrificio, como el cordero. Entonces, escúchame bien, hoy día tiene sentido que nos hayamos reunido si es que la resurrección ha sido efectiva, y sí que lo fue. No tendría sentido hoy día que nos hubiéramos reunido y saber de que simplemente Jesús hubiera sido alguien que dijo ser Dios, pero no hizo nada ni cumplió nada de lo que había dicho. Tiene sentido, ¿sabes qué? Gracias a la resurrección de Jesús. Hubiera podido hablar que era Dios, pero si no hubiera habido resurrección, ¿en quién hubiéramos estado creyendo hoy día? Hoy día eso es lo que da sentido a nuestra vida. ¿Lo crees o no? Amén. Tanto así, hermano, que las personas y tu vida, o sea, este ha sido un impacto tan fuerte, tan grande, que uno de los que el padre del ateísmo, considerado uno de los padres del ateísmo, Anthony Flew, que había hablado en muchas universidades, en muchas cadenas televisivas, destruyendo a Jesús, hace algunos años, vino testificando de que todo lo que él había enseñado había sido erróneo. Uno de los padres del ateísmo, considerado uno de los mayores padres del ateísmo, ¿no? Y luego tú veías en una cadena de televisión o universidades hablando que él se había equivocado y que Jesús realmente había venido, había existido y había dicho, y era cierto lo que él había dicho aquí, que él era Dios, que había resucitado. Hermanos, cuánta gente también ha conocido. Y lo mismo ha pasado con tu vida. Cuando tú conociste a Jesús, tú has predicado a otra gente y otra gente también ha conocido, porque ha habido un cambio en tu vida. Porque cuando alguien conoce a Jesús, su vida nunca más vuelve a ser la misma, ¿verdad? Nunca. No, pastor, pero me estoy equivocando. Bueno, son hábitos que hay que cambiar, pero tu corazón, tu naturaleza de pecado ya no es más la misma. Es completamente distinta. Ahora somos sus hijos, ¿no crees? Y que estoy empezando con esta introducción, porque hoy día quiero hablar sobre la sangre de Jesús. Y quiero que me acompañes. Y lo primero que quiero decirte con respecto a la sangre de Jesús es que la sangre de Jesús tiene poder. ¿Sabían eso? Y mira lo que pasa en Éxodo capítulo 2 y 13. Y estos días estaba viendo con mi hijo todo ¿cómo se llama? El libro esos dibujitos animados que ha pasado el día viernes. El libro de la vida, no, tiene otro nombre. El superlibro, gracias hermana, que usted también ve con el superlibro, ¿no? Y nos sentamos, mi hijo dijo, no papá, yo quiero ver dinosaurios. Hoy día no es de dinosaurios, hoy día es el día donde vamos a ver todo el superlibro. Nos sentamos y mi hijo ha visto todo y llegamos a la parte de Moisés, ¿no? Y quiero hablarte un poquito sobre esto, porque Dios quiere salvar a su pueblo. Está esclavizado en Egipto. Y ¿te acuerdas la historia que Dios manda las plagas? ¿Se acuerdan o no? Pero me llama la atención y nos llamó la atención nuevamente a mi hijo la última plaga, cuando va a venir la muerte a pasar, ¿no? Sobre los primogénitos. Entonces mi hijo me hizo la pregunta, papá, ¿por qué están pintando la casa de rojo? Hermanos, porque Dios había dado la orden que en Israel que para que la muerte no tocara tenían que matar un cordero, ¿no? Y con la sangre pintar los dinteles y las columnas de la puerta, ¿no? Y dice que cuando la muerte pasó no les tocó. Y saben que me hizo recordar que nosotros hemos sido marcados con la sangre de Jesús. Todos aquellos que hemos conocido y que hemos abierto nuestro corazón para que Jesús sea el Señor y Salvador de nuestra vida, hemos sido marcados con la sangre del Cordero. Y Dios es escudo alrededor de nosotros. Así que cualquier cosa que quiera venir a tu vida no te va a tocar, porque has sido marcado. Ni la muerte, hermanos. ¿Cómo, pastor? O sea, ¿no vamos a morir? No, tu cuerpo solamente se quedará acá, pero la Biblia dice que todos aquellos que hemos conocido a Jesús, aunque estemos muertos, viviremos y vamos a seguir vivos. O sea, la muerte no te va a tocar, ningún mal va a tocar tu vida, vas a salir librado porque el Señor lo ha prometido. ¿No creen o no?
Hermanos, eso es lo que he hecho, porque la sangre, eso es lo que hizo cuando vino la muerte, no tocó a los que tenían la sangre pintada, la sangre del Cordero. Y hoy día la sangre del Cordero está derramada sobre a todos aquellos que hemos hecho a Jesús el Señor y Salvador de nuestra vida. Tiene poder, tiene poder. Y mira lo que dice Éxodo 2, y vamos a leerlo, 12:13. Dice: la sangre servirá de señal en las casas que ustedes habitan. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, dice, y no les alcanzará la plaga exterminadora con que castigaré a Egipto. Con que castigaré. Y esto me hizo acordar, hace algunos años vi un video donde había un joven que se llamaba Lisandro. Lisandro era un joven de la agrupación 2020. Es una banda cristiana que hace algunos años salió. Y él hicieron una canción en homenaje. Y la canción se llama Cuando menciono tu nombre. Pero en esa historia él relata que él conoció a Jesús, su vida estaba normal, pero de repente un día va a hacerse un chequeo. ¿Quién me ha bajado? Baje un poquito, por favor. No me baje, que no me escucho. ¿Ya? Y dice que cuando va a hacerse un chequeo se dio cuenta de que algo no estaba bien en su cuerpo, sobre todo en su sangre. Y es que la leucemia había atacado su cuerpo. Y él cada vez más estaba adelgazando, estaba siendo muy agresivo, pero su madre y él se aferraron a la promesa de que ninguna peste destructora iba a destruir su vida, de que él tenía un propósito dado por Dios. Entonces se aferraron tanto, oraron, y en el videoclip, cuando comienzan a narrar esta canción, cuando menciono tu nombre, ellos decían: sabíamos que la Biblia dice que no había un nombre más nombre que el de Jesús, ni la leucemia ni el cáncer, nada es más alto que el nombre de Jesús. Nos aferramos a esa promesa. Y hermanos, y el videoclip me gusta porque el chico está muy delgado, está entrando a una sala por mucho tiempo, y de repente cuando termina la canción, escúchame bien, tú ves a sus padres saliendo con una maleta y detrás está este joven corriendo. ¿Saben por qué? Porque él da testimonio y dio testimonio de que la leucemia desapareció de su sangre. Los médicos no lo entienden, pero nosotros sí entendemos y creemos que fue la confianza, fue lo que Jesús hizo en nosotros en la cruz. ¿Puedes creer, iglesia? O sea, eso es lo que hace la sangre de Jesús. Hermanos, nos da protección, tiene poder. Y desde el día en que tú dijiste: Jesús, ven a mi vida, la sangre de Jesús está derramada en nosotros, nos ha sellado y nos ha apartado para Él. Qué bueno saber eso, ¿verdad? No te duermas, hermano, no te duermas. ¿Ok? Número 2, yo quiero que también contarte que la sangre de Jesús nos ha redimido. Nos ha redimido. Y mira lo que dice Primera de Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús. Y mira lo que le dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repite conmigo: quita el pecado del mundo. Y yo les he explicado algunas semanas atrás, y creo que en este segundo servicio hablé sobre la fiesta del jubileo, ¿verdad? Y también hablé sobre la fiesta de expiación, pero quiero explicarles cómo se hacía esto. El pueblo de Israel, Dios había dado la orden que cada año tenía que llevar un cordero y quería que derramarse toda la sangre, con el fin de que esa sangre iba a tapar el pecado de la persona que lo llevaba por un año. Es por eso que todos los años tenía que llevar el pueblo de Israel y hacer esta tradición. Pero ¿qué pasaba? Esta sangre tenía fecha de vencimiento porque era de un cordero, de un animalito. No podía ser una sangre que nos perdonara para siempre. Solamente era una vez al año. Todos los años. Entonces, ¿cómo se hacía esta tradición, hermanos? Y quiero que nuevamente imaginemos, te concentres, imaginemos lo siguiente. Todos nosotros hemos asistido a una iglesia católica, ¿verdad? Todos alguna vez conocemos. Y más o menos quiero mostrarte cómo era el templo de aquellos tiempos. Había un atrio, y el atrio es como esos patiecitos. Cuando tú ingresas a una iglesia hay un patio en las iglesias católicas. De igual forma, había este patio que era conocido como el atrio. En ese lugar se llevaba la sangre que mataban el cordero, se derramaba para que los sacerdotes o el sumo sacerdote llevara esta sangre adentro del templo. Entonces teníamos lo que era el patio, ahí conmigo, ¿verdad? Luego cuando tú entrabas, imaginemos la iglesia católica, hay un lugar donde están las sillas, ¿verdad? Donde la gente se sienta. Eso era conocido como el lugar santo, donde estaban 12 sacerdotes.
12 sacerdotes que estaban ahí. Ok, y donde el cura da la charla, ¿se han dado cuenta? Hay un altar, ya. Entre ese lugar era conocido como el lugar santísimo, vamos a ponerlo así, pero entre el santo y el santísimo no podía, había una separación, mejor dicho, y había una cortina más o menos de este grosor, ¿ok? Y hacía que la luz natural no llegara a este lugar. Entonces, ¿qué pasaba? Venía el pueblo, mataban el cordero, sacaban toda la sangre y una vez al año, escúchame, había 12 sacerdotes, pero había un sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote tenía que llevar la sangre de estos animalitos, de esa sangre que habían llevado a las personas, y llevarlo y entrar por el lugar santo y al final llegar por el lugar santísimo. Imagínense ese momento donde este sacerdote está llevando esta sangre y es derramada en el lugar santísimo. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? La presencia de Dios descendía. Escúchame, nadie podía tener ese contacto con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no había llegado salvación. Nadie podía tener una conversación quizá cara a cara con Dios como hoy día tú y yo lo tenemos. ¿Por qué? Porque había algo que nos separaba, que era el pecado. Pero este sacerdote venía a la presencia de Dios como un fueguito, como un Shekinah. Y Dios se agradaba cuando todo era bueno, cuando todo era puro, cuando se había hecho de la forma correcta. Escúchame bien, amada iglesia. Escúchame bien. Todos los años tenía que hacerse eso. Todos los años venían las personas y tenían que hacer un sacrificio. Pero de repente vino el Cordero de Dios, Jesús, y Juan el Bautista lo reconoce. Él le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué fue distinto Jesús? Porque científicamente está comprobado, escucha mi iglesia, que la sangre del niño, de los niños que nacen, no viene de mamá, sino de quién viene, de papá. Y si Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, yo te hago una pregunta: ¿de quién tenía la sangre? Era una sangre eterna, pura, ¿verdad? Entonces, imagínate la escena, hermanos. Jesús, el Cordero de Dios, con una sangre eterna, fue golpeado, fue sacado toda su sangre en él para el perdón de nuestros pecados. Y ya les he narrado lo que pasó en la cruz. Quiero que me acompañen. 1 Pedro 1, 18, 19. ¿Y cuál era la función del Cordero? ¿Para qué había venido el Cordero? Para morir. Por eso que el destino de Jesús era muy distinto al de nosotros. Su destino de Jesús, o sea, Jesús no lo mataron porque siempre tienen que matar. Él entregó su vida por nosotros. Era su destino como Cordero. ¿Me dejo entender, iglesia? Entonces, Él fue llevado al matadero, lógicamente, para morir por nosotros. Mira lo que dice 1 Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, dice, en vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos amados, entonces la sangre de Jesús era necesaria para salvarnos a ti y a mí del pecado para siempre, para que no haya, escúchame bien, sacrificios cada año. Y una vez la sangre de Jesús derramada por nosotros, iba a hacer que el perdón de nuestros pecados fuera eterno. ¿Me dejo entender? Eterno. Por eso es que ya no necesitamos hacer más sacrificios, porque el sacrificio de Jesús fue completo para nuestra vida. Completo. Tú has sido perdonado para siempre, pecados pasados, presentes y futuros. Por eso es que tú puedes presentarte delante de Dios como si nunca hubieras pecado. Amén. ¿Me dejo entender? ¿Me estás entendiendo? Mira lo que Jesús, dale fuerte a Él, ha ganado para nosotros. Como si nunca. Pero pastor, yo he fallado, yo he pecado el día de ayer. Pues puedes acercarte confiadamente a Dios y decirle: Señor,
Yo sé que tú me has perdonado de todo pecado, pero yo sé que ayer he fallado. Y no me acerco a ti porque haya condenación, sino porque sé que este pecado también lo perdonaste el día que fuiste a la cruz a morir por mí. Y puedes presentarte delante de Él, hermano. Ahora yo sé que hay gente que puede decir acá, entonces qué chiste, pues entonces pecaré pues todo el tiempo, ¿no? Si Jesús ya me ha perdonado. No, hermano, si tú piensas eso, no has entendido ni papa del sacrificio de Jesús, no has entendido la revelación, porque antes tú estabas esclavizado. Yo no conozco algún esclavo que diga, bueno, me volveré a estar esclavo nuevamente, que me maltraten y que me revienten. No existe. Quiere decir que no entendiste tu condición. Todos nosotros habíamos estado en muerte, esclavizados, torturados, porque teníamos un padre que no era Dios, sino que fue Satanás. Y Satanás, hermano, no sabes cuánta destrucción ha traído a nuestra vida. ¿O no te acuerdas antes de que tú conocieras a Jesús cómo estaba tu vida? ¿Cómo estábamos pasándola, hermanos? Y algo que me gusta contar. Hace poco, pastor, me dice, quiero que le prediques a un joven ya que se iba a casar. Entonces yo fui y le digo a mi esposa, bueno, me dice, ¿qué le vas a predicar? Yo le dije, lo que siempre he contado, mi testimonio. Yo le conté mi testimonio a este joven. Hermanos, y amo contar mi testimonio, porque ahí mismo se revela cómo fue mi vida, cómo realmente le estábamos pasando tan mal sin Jesús, mi familia, mi persona. Pero cuando vino Él cambió todo. Nos regaló paz, nos regaló esperanza, nos regaló vida eterna, nos sanó, cambió el matrimonio de mis padres, cambió mi corazón, me ayudó a perdonar. Y eso es lo que Jesús vino a traernos, libertad. Ya no más esclavos del pecado, nunca más. Escúchame, ya no eres esclavo, eres libre, libre. Jesús te hizo libre. Jesús. ¿Y saben qué? Cuando la sangre de Jesús fue derramada, yo te he dicho que el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Tenía que entrar hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Y derramarla y presentarla delante de Dios. Mira lo que sucede, acompáñame con este segundo punto que todavía seguimos a Juan 20:17. Y Jesús resucita, hermanos, tercer día. La gente está llorando, otros están pensando, ¿será cierto lo que el Hijo resucitará? Pero resucita. Y dice que van mujeres a buscarlo. Y no encuentran el cuerpo del maestro. De repente ven un hombre parado ahí y le dicen, si usted se ha llevado el cuerpo del maestro, dinos dónde lo han puesto, por favor. No lo reconocen. Y después de un momento lo reconocen que es Él. Pero mira lo que Jesús les dice, hermanos. Verso 20-17. Y quiero que abras tu corazón. Mira lo que dice. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde estaba subiendo Jesús? Y muchos teólogos lo explican de esta forma. Y dicen que Jesús, el día que Él resucita, recuerda que Jesús es el sumo sacerdote también. Dice que Él fue a los cielos y llevó su sangre preciosa, el mismo cordero, el mismo sumo sacerdote, y lo presentó delante de Dios, su sangre derramada, porque en el cielo hay un templo, ¿sabían? Hay un templo, dice que echó la sangre, escúchame, y para Dios fue agradable y fue el último sacrificio. Hermanos, no necesitamos más sacrificios. Su sangre preciosa es eterna para perdonarnos de todos los pecados. De todos, por todos murió Jesús, por todos. Ahora, depende de quién acepte este regalo y de quién no. Pero qué interesante saber de que Jesús llevó su propia sangre y la presentó delante de papá. Estamos limpios, hermano, libres para siempre. Y como punto número 3, yo quiero decirles que la sangre de Jesús, escúchame bien, la sangre de Jesús nos ha dado acceso a su presencia. ¿Saben qué pasó? La Biblia cuenta que Jesús está en la cruz, ¿se acuerdan? Y dice que entrega su espíritu. Y de repente, ¿qué pasó? Dice que los cielos se oscurecen y de repente hubo un gran terremoto. Pero si se han percatado, la Biblia dice, y la cortina del templo
se partió en dos, de arriba hacia abajo. Cuando les comenté que en el templo había una cortina más o menos de este grosor, que un ser humano no podría romperlo por el grosor. ¿Qué significa eso? Que el hombre no podía llegar a Dios. Había algo, una barrera, el pecado nos impedía llegar a la presencia de Él. O sea, toda persona que moría no podía llegar a Papá Dios. Pero el día que hubo el terremoto se partió esa cortina. Lo que Jesús decía, ahora todos pueden, a través de Jesús, llegar al Padre. Todos. No tienes que buscar un templo, hermano. Desde tu habitación, desde el lugar donde estés, tú puedes orar a Papá. Y puedes disfrutar algo que quizá David no lo disfrutó. Algo que quizá Moisés o Abraham, Isaac, Jacob no disfrutaron. Tú puedes disfrutar, estar en la presencia de Dios cualquier momento, cualquier tiempo. Algo que, hermanos, mucha gente estaba anhelando. Yo sé que un día tú quieres llegar al cielo y quieres preguntarle a Moisés, oye Moisés, ¿y qué fue con esto, con sacar al pueblo de Israel? O de Noé, o quieren hablar con David, hermanos, pero yo creo que más emocionados van a estar ellos en preguntarte, no, más bien dime tú, ¿qué es tener al Espíritu Santo dentro de ti? ¿Qué es conversar con Dios? Algo que nosotros nunca pudimos hacerlo y tú puedes hacerlo, hermanos. Ustedes están preocupados por el león y por el oso, y ellos más bien estarían emocionados de saber qué es tener a Dios dentro de tu vida. Pero es algo que nos ha dado acceso. El día que Jesús, hermanos, resucitó, el día que Jesús fue clavado en la cruz y entregó su espíritu, esa cortina, ese pecado que nos impedía llegar a Dios, ya fue destruido. Tú puedes llegar confiadamente al trono de gracia por Él. Solamente por Él. ¿Lo creen? O sea, ¿crees lo que dice la palabra de Dios? ¿Lo creen, amada iglesia? Entonces, ¿qué haces perdiendo el tiempo? ¿Por qué no oran? ¿Por qué no buscan a Dios? Si tenemos la oportunidad de buscarle a Él, tenemos la oportunidad de clamarle. Ayer yo hablaba con los hombres y les decía, una persona que no ora es una persona orgullosa, porque si tú te levantas en la mañana y te pones a hacer cualquier otra cosa sin buscar dirección a Dios, es como si le dijeras, no te necesito, yo puedo hacer todas las cosas. Pero gente que se levanta y lo primero que hace es decirle, gracias Dios, guía mi vida, dame una palabra para este día, es una persona humilde. Una persona, hermanos, que ha aprendido a rendir su corazón, su vida. Y saben que a veces, ¿por qué no nos salen las cosas tan bien? Porque somos orgullosos al no orar, al pensar que todo lo puedes hacer tú. Y no es así, no fue así antes, no va a ser así ahora. Tenemos que buscar dirección. Gente que no ora, sinónimo, gente orgullosa. Pero gente que se levanta y dice, necesito de ti y voy a obedecerte, es gente, hermanos, que va a vivir, va a tener largura de días, va a tener riquezas, va a tener una dirección para su vida y para su familia. Amén. Amén. Y me llamó la atención esta palabra que Jesús dijo. ¿Quién está en el piano? Ayúdenme, por favor. Quiero terminar. Jesús dijo una palabra que cuando la entendí en el contexto con el que se usaba en ese tiempo, tiene más sentido. Él dice la palabra consumado es. Repite conmigo, consumado es. Otra vez, iglesia, consumado es. Es una palabra muy poderosa. Y esta palabra, hermanos, en el original es tetelestai. Ahora di tetelestai. Otra vez, tetelestai. Muy poderosa, hermano. Escúchame, esta palabra se usaba en 3 contextos. El primer contexto que se utilizaba era un contexto de negocios y se utilizaba para indicar que una deuda, escúchame, una deuda había sido completamente pagada. Negocios. Número 2, se utilizaba en un contexto judicial. Tetelestai. ¿Y qué significaba? Decía que se decía en una corte cuando una condena había sido completamente servida. Tetelestai. Y también se utilizaba en un contexto militar cuando una guerra había sido ganada. Escúchame.
negocios, deuda pagada. Judicial, condena servida. Y por último, militar, que es guerra ganada. Así que cuando Jesús dijo en la cruz, escúchame, por nosotros, consumado es, lo que él estaba declarando es que toda deuda, la deuda de tu pecado, había sido completamente pagada. La condena por tu pecado delante de un Dios perfectamente justo había sido completamente servida, y que la guerra espiritual en contra de la muerte y el pecado había sido completamente ganada por ti y por mí. Hermanos, por eso es que hoy podemos presentarnos delante de Dios justos. Esto es lo que el Señor ganó en la cruz por nosotros. ¿Lo entiendes? ¿Lo crees? Por eso es que cuando venga una enfermedad, nos paramos como hijos y le decimos: Señor, vengo delante de tu presencia porque esto es parte de mi herencia. La sanidad es mía. No porque yo me lo haya ganado, sino porque vengo delante de Jesús de Nazaret, el que lo ganó para mí. Y podemos disfrutar de Él y de todos sus beneficios. Hermanos, la resurrección de Jesús ha traído grandes beneficios para nuestra vida. Vida eterna, escúchame, sanidad y bendiciones. Por eso no hay más pobreza que puede venir. ¿Te acuerdas el día que Jesús llevó esa corona de espinas? Estaba llevándose tu pobreza, mi pobreza. Todo tenía un significado. Jesús te ama como no tienes idea. Nos ama. Hay una historia hace algunos años que la escuché y me encantó, y es la historia que cuenta que unos niños en el África estaban jugando, y el momento que llegó la noche se despidieron, y uno de ellos comenzó a entrarle una gran fiebre. Nadie sabía por qué. Entonces dice que lo llevaron sus padres a un doctor. El doctor lo comienza a examinar y dijo: qué rara es esta enfermedad, no encuentro cuál es. Y el niño cada vez estaba peor. Estaba ya días. Pero sus padres se enteraron que los otros niños también se habían enfermado. Tenían fiebres muy altas. Unas horas después, este niño fallece. Y luego sus amigos. Nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Luego otras personas comenzaron a contagiarse y a contagiarse. Todo África estaba en peligro. Decían: ¿qué es este virus tan raro? Luego se enteran, hermanos, de que en Europa muere una persona con la misma enfermedad. Asia se encuentra también a otra persona que le llegó a esta enfermedad. Lo que hace América es cerrar comunicación para que este virus no llegue. Pero años más tarde, este virus llegó a América y comenzó a contagiar a grandes, pequeños. Mueren diputados, mueren personas famosas, mueren personas jóvenes, mueren personas muy adultas. Comienzan a morir por todo el mundo. Entonces los médicos a nivel mundial comienzan a juntarse para buscar una solución. Estudian este virus y se dan cuenta, hermanos, que la única solución para vencer este virus es que alguien tenga una sangre pura, muy especial. Entonces mandan a cada una de las personas a que se hagan a tomar una muestra de sangre para ver si su sangre cumple las condiciones. Y dice que todo el mundo, cada país, cada presidente manda a su gente a cada hospital a sacarse la sangre. Y de repente aparece una familia, un hombre con un pequeño, donde cuando van a sacarse la sangre le sacan al papá. Están por retirarse y le preguntan: oye, pero su hijo también se
Le sacaron la sangre, le sacaron la muestra. A lo que el papá responde y dice, no, a él no. Entonces permítanos porque necesitamos que sean todos. Le sacan al pequeño. Y hermanos, a eso de la medianoche reciben una llamada. Y le dicen, Señor, estamos hablando con su nombre es tal. Y él dice, sí, efectivamente ese es mi nombre. Bueno, le tenemos una buena y una mala noticia. La buena noticia es que acabamos de encontrar la sangre con la cual vamos a salvar al mundo. Y el papá se queda feliz, ¿no? Y preocupado a la vez, porque dice, ok, qué buena noticia, todo el mundo va a ser salvado. Pero creo que lo difícil es que nunca pensábamos que la sangre podría provenir de un niño. Y necesitamos toda la sangre de su hijo. Hermanos, ponte a pensar como padre. Tienes la posibilidad de enviar a tu hijo para salvar a toda la humanidad, o todo el mundo se va a morir. Una decisión muy difícil. Dice que estuvieron toda la noche los padres con el niño explicándole, viendo qué iba a pasar. Y al final, por la mañana, ellos decidieron llevar a su hijo para que le sacaran toda su sangre. Y estando en la puerta del hospital, el padre y el hijo se despiden, sabiendo que esto realmente va a ayudar a todo el mundo. Hermanos, la historia cuenta de que ese niño entregó toda su sangre y salvó a toda la humanidad. Pero ¿saben qué es lo raro de esa historia? Que cuando quisieron hacer un homenaje a este niño que entregó toda su sangre para salvar a toda la gente, solo asistieron 50 personas. Y cuando yo escuché esta historia por primera vez, es lo mismo que pasa con Jesús. Jesús hizo lo que necesitaba la humanidad. Ese acontecimiento de venir, morir y resucitar. No fue fácil, hubo un precio, hermanos. Quizá tú y yo no lo sentimos, pero Él sí. Sus seres queridos y amigos sí. Y todo fue por nosotros, para que un día, hermanos, estuviéramos acá disfrutando de todos sus beneficios, para que el día que tu cuerpo descanse no tengas que ir a un infierno, sino puedas ir delante de su presencia. Para el día que te detecten cáncer no tengas que estar padeciéndolo, sino que puedas confiar en un Dios poderoso para que ese cáncer retrocede, sea sanado en el nombre de Jesús, para que puedas salir de esa pobreza y puedas vivir de todas sus bendiciones, de toda esa paz. Por eso, si hoy día estás pasando por depresión o ansiedad, no tienes por qué estar viviendo así para siempre. Dios ha venido, envió a su Hijo, hermanos. ¿Para qué? Para darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No tienes por qué estar así. Puedes disfrutar de todos esos beneficios. Para eso vino el Hijo del Hombre, para salvarte. ¿Lo crees? Hermanos, por eso cada vez que te reúnes acá, regocíjate. Expresa tu amor, tu corazón hacia Él. Hacia Él. Todo lo que les he contado se parece a algo que pasó el 2020, ¿se acuerdan? Del año de la pandemia, donde todos estuvimos encerrados, donde quizá muchos no vieron a sus familias, no pudieron despedirse muchas personas de sus seres queridos. Pero Dios estaba protegiéndonos a muchos de nosotros. No dejó que la muerte llegara. No era tu tiempo todavía. ¿Y sabes por qué no era tu tiempo? ¿Por qué no nos morimos ahora? Porque todavía tienes cosas que hacer. Este mensaje, estas buenas noticias de Jesús tiene que llegar a más personas. A más personas. Pero quiero contarles algo. Ese año en el cual fue duro para muchos de nosotros, porque perdiste un familiar en ese tiempo. Levanten la mano a aquellos que perdieron un familiar en ese tiempo. Yo también voy a levantar porque tuve un tío que partió.
conoció a Jesús, pero partió a la presencia de Dios. Fue duro no vernos, ¿se acuerdan? Fue un tiempo muy parecido a Semana Santa. Normalmente yo tenía acostumbrado a reunirme con mis hermanos, con mis cuñados y hacer Santa Cena. Pero esa vez lo hicimos nuestra Santa Cena en nuestro cuarto, en nuestra casa, apartados de todos. Y me acuerdo que hubo incertidumbre por cosas que estaban pasando, porque era la primera vez que vivíamos una pandemia. ¿Se acuerdan o no? Encerrados. Y no los voy a dejar, no quiero mentirles, porque Dios es testigo de que hubo temor en mi corazón por saber qué iba a pasar. Nadie se había contagiado todavía. Pero recuerdo que me senté en mi cuarto. Tengo un piano que me compré. Y algo que he aprendido a hacer es que en momentos que parece que va a haber temor, prefiero cantar a Dios. Entonces agarré el piano y comencé a cantar a Dios, a expresarle mi confianza, a decirle: Señor, necesito de ti. Es algo difícil de entender lo que estamos viviendo, pero necesito de ti. Y hermanos, y me vino una visión, no digo que una visión de imagen, pero me vino unas imágenes que vivió el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, cuando el ángel de la muerte iba a pasar, todos en sus casas. Nadie podía salir, pero la sangre del cordero los estaba cuidando. Y Dios me dijo: la sangre te está cuidando. Y ese día Dios me regaló una canción que cada vez que es Semana Santa con mi esposa escuchamos, con mi hijo, y comenzamos a adorar a Dios. Y hoy día quiero terminar este servicio adorando a Dios con esta canción que Él me regaló. Pero quiero ponerle solo la letra, Luisito, para que podamos conocerle la canción. Al final adoremos a Dios juntos. ¿Me quieren ayudar? Y cantamos a Dios. Y quiero que Luis me ponga en la pantalla la letra poco a poco. Y de ahí voy a pedir a Angelita en unos momentos de que me ayude a cantarla, porque yo creo que Dios es digno de toda alabanza. ¿Me avisas, Luisito, cuando ya esté la letra? Solo falta que esté en la pantalla, esté en el televisor. No lo pongas todavía el audio, por favor. Ahí está, despacito nomás. Pero quiero la letra y narra exactamente, hermanos, cómo era nuestra posición o que teníamos antes de que Jesús viniera. ¿Cómo estábamos nosotros? Ya, Luisito, ¿me avisas, por favor? Vamos a esperar unos segundos más. Yo lo veo en la televisión, pero no lo veo. Y la canción empieza más o menos así, pero te lo voy a leer. Dice: en tinieblas yo estaba, en dolor yo me encontraba, el mundo en oscuridad suplicaba un Salvador. Pero un día vino un niño, Emmanuel había nacido, a vencer la oscuridad y salvar la humanidad. Esta es la parte del coro que me gusta. Dice: gloria y honra por los siglos, Jesucristo ha vencido, con poder y autoridad reinará la eternidad. El cordero inmolado con su sangre me ha limpiado, digno es quien resucitó. Sigue, Luismi. No lo apagues. Todo el peso del pecado en su cuerpo fue llevado, toda lágrima secó y su paz me entregó. Él gritó: consumado, a la muerte ha derrotado, todo el velo se rompió, con poder resucitó. Y luego sigue el coro: gloria y honra por los siglos, Jesucristo ha vencido, con poder, autoridad, reinará la eternidad. El cordero inmolado con su sangre me ha limpiado, digno es quien resucitó.